Pues muy buenas noches a todos. Esta semana tenemos tres webinars muy interesantes y el día de hoy tenemos como un invitado muy especial. Tenemos al psicólogo Randy Joel Estrada Campos. Él actualmente es jefe de proyecto de formación técnica en la Dirección General de CONALEP de Quintana Roo. Sus generales del psicólogo. Él es licenciado en psicología de la Facultad de Psicología de la UADY, maestro de Educación y Desarrollo Humano, doctorante en neurociencias, especialista en psicoterapia infantil, pero además él ha sido profesor en la Universidad La Salle, en la preparatoria, impartiendo los módulos de psicología, filosofía, ética, griego y latín. También ha estado en las carreras siempre de la Universidad La Salle en psicología, comunicación, administración, enfermería, contaduría, derecho, idiomas y relaciones públicas y arquitectura en las asignaturas del ámbito de la salud y humanistas. También ha sido profesor en la Universidad del Sur de Cancún en las carreras de Pedagogía, Psicología, Derecho y Relaciones Internacionales en las asignaturas del ámbito de la salud, de investigación y filosóficas. También ha sido profesor en el CONALEP de Cancún en las tres carreras de profesional técnico bachiller en enfermería general, mecatrónica y mantenimiento de motores y planeadores en módulos de componentes de formación básica, en módulos como desarrollo ciudadano, proyección personal y profesional, autogestión del aprendizaje y en componente de formación profesional con módulos como salud mental. Pues con este amplio currículum y experiencia le dejo los micrófonos al maestro Randy Estrada. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, maestra Berta. Le agradezco mucho. Muy buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan. Es un enorme gusto para mí poder compartir con ustedes esta experiencia que sin lugar a dudas es importante dentro de mi formación profesional. Definitivamente tengo el enorme gusto de haber trabajado durante muchos años en el ámbito de la salud mental. El tema de las emociones, la gestión de emociones y el bienestar es un tema que me apasiona, que me ha apasionado siempre, que adoro, que me gusta mucho. En definitiva, es algo que nos deja una huella enorme, sobre todo porque sabemos que es un tema que nos permite a nosotros crecer. Es un tema que sin lugar a dudas, hoy, más que nunca, en una situación en la que nos encontramos atravesando justamente con toda esta contingencia por el virus del COVID, nos ha llevado a repensar, a replantear un poco qué es lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado y cómo hemos gestionado lo que finalmente conlleva a muchísimos cambios químicos, fisiológicos, orgánicos, cognitivos en nuestro organismo, como lo son justamente las emociones y todos estos cambios que generan un deterioro en el organismo, pero al mismo tiempo también nos permiten que estas emociones restablezcan el estado anímico. No está de más haber escuchado en algún momento de nuestra vida que hay neurotransmisores que nos permiten generar un replanteamiento en nuestro haber, ¿no? Por ejemplo, los niveles de serotonina, dopamina, o sea, es un cambio químico que siempre va a haber en el cerebro y esto es lo apasionante justamente de nuestra labor como profesionales en el ámbito de la salud. En el área específica donde yo me encuentro es el área de psicología y obviamente agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí porque creo que es una forma muy padre de poder enlazar justamente la formación psicológica con el ámbito educativo, que también es un ámbito que me apasiona. Definitivamente la educación es desde el momento en el que tuve la oportunidad de ingresar a ella, siempre he tratado he tenido la oportunidad de dar cátedras en módulos que van afín, ¿no? a la formación que tengo como psicólogo y al mismo tiempo me permiten desarrollar habilidades académicas en las aulas, ¿no? La gestión de las emociones y el bienestar en la vida cotidiana es el que el día de hoy nos cita, ¿no? La palabra emoción procede del latín emovere, que significa remover, agitar o excitar. La definición de emoción se refiere a cualquier tipo de agitación
e inclusive trastorno en la mente. Y no hablemos de trastorno como algo malo, sino como un cambio, una modificación en las estructuras mentales, pero también en los sentimientos, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado. Y es un estado afectivo que se presenta en el ser humano de manera brusca. Las emociones suelen emerger de repente de una manera brusca, justamente por esta agitación y súbitamente. O sea, son situaciones que se van a presentar dependiendo del contexto, los aspectos cognitivos, entre muchos otros. Y esta se caracteriza por ser una privación también en estado de ánimo, y esta justa privación es la que hace o facilita la adaptación a circunstancias diferentes. Por esa razón van a haber emociones que se van a ajustar a situaciones referentes a lugares, a objetos, a personas, que pueden desarrollarse miedos o fobias, filias, dependiendo del tipo de característica justamente objetal a la que nos encontremos, que nos está acompañando. Importante también considerar se considera emoción la respuesta que todo organismo, aquí hay diferentes definiciones que les traigo de justamente emociones, de todo organismo que implique una excitación fisiológica, conductas expresivas y una experiencia consciente. ¿A qué nos referimos con una excitación fisiológica? El cuerpo tiene hormonas, pero también tiene neurotransmisores. Cuando existen cambios que ante situaciones, como ya les decía hace un momento, que nos genera algún tipo de agitación, el ver algo que por experiencia previa nos generó alguna emoción agradable o desagradable, puede hacer que nuestro cuerpo desarrolle también algún tipo de cambios fisiológicos. Y es importante que nosotros aprendamos a conocer, pero sobre todo a reconocer cuál es la fisiología de nuestro cuerpo y cómo se asocian estas emociones justamente a esos cambios que nuestro organismo va manifestando. También las emociones son reacciones subjetivas. ¿Por qué hablamos de subjetivo? Porque al final de cuentas, un sujeto es el que va a tener esa transformación, ese cambio, esa modificación o esa reestructuración dentro del ámbito neuronal o las mismas reacciones hormonales que el cuerpo tiene. Se consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan nuestra manera de ser. ¿Por qué adaptativo? Como les dije hace un momento, porque va a depender de las circunstancias que son las que nos llevan a entender el contexto o adaptarnos al mismo. También es una reacción subjetiva al ambiente acompañada de cambios orgánicos de origen innato influidos por la experiencia. Es muy importante que nosotros dejemos muy claro la importancia que tiene, sobre todo en el aspecto orgánico. Nuestro organismo sufre cambios. Muchos de nosotros, no sé ustedes, pero en lo personal, yo he atravesado estos últimos meses cambios muy abruptos, muy fuertes en el ámbito del emocional. Y esto me llevó a repensar al momento de hacer esta presentación y plasmarla. Evidentemente acepté porque es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, las emociones. Y justamente porque las entiendo, porque las he vivido, he pasado o atravesado por momentos muy complicados en los que experiencias previas tal vez me condicionaron a tomar de una u otra manera. Porque cuando hablamos de una experiencia, hablamos de que existen factores condicionantes, estímulos que generan respuestas. Estos estímulos que generan respuestas son los que de una u otra manera generan una modificación orgánica. También hay funciones adaptativas de nuestro organismo a lo que nos rodea, ¿no? O sea, las emociones también se adaptan a las circunstancias en el entorno. El ser humano, en el ser humano, la experiencia de una emoción involucra muy importante tomar en consideración lo siguiente que les voy a comentar. Las emociones implican o están asociadas o relacionadas o se entrelazan con cogniciones. ¿Qué significa cognición? Pensamientos, ideas. Las cogniciones son estructuras mentales que permiten idear, generar una ideación. Pero también las actitudes, están asociadas las emociones con actitudes. ¿Y qué es una actitud? El comportamiento. Muchas veces nosotros tenemos una actitud hacia ciertos pensamientos o cogniciones ya preestablecidas. Cuando somos pequeños, aprendemos a temerle a las serpientes, por ejemplo,
o un pequeño menor de edad que nunca ha sido condicionado bajo ese estímulo-respuesta, muchas veces puede tender a incluso agarrar una serpiente, un alacrán, una tarántula, y puede incluso picarle, morderle, y el niño ni en cuenta, ¿no? O sea, obviamente le va a generar cierto dolor, pero no va a estar asociada a una situación compleja ante esto, porque el miedo también se aprende, ¿no? Hay muchas circunstancias que se traen de manera innata, pero muchas veces esto se adquiere porque nosotros escuchamos comentarios, imitamos actitudes y sobre todo repetimos creencias. Juegan un papel muy importante en la forma y en los estilos en los que nosotros vamos a desarrollar este tipo de emociones sobre el mundo, sobre lo que sea, en el ámbito de lo educativo, cuando muchas veces nosotros tenemos ciertas fobias hacia circunstancias, no hablemos de fobias solo de animales, ¿no? Las fobias, al final de cuentas, son miedos de manera circunstancial ante diversos contextos que nos conllevan a problemáticas. Dimensiones de las emociones. Es importante que cuando hablemos de gestionar emociones, entendamos que las emociones son naturales, son fisiológicas, son orgánicas, son reacciones que generan cambios hormonales y también generan cambios orgánicos, pero evidentemente esto, por lo mismo que se generan cambios de manera orgánica, pues debe tener ciertas dimensiones, dimensiones que lo hacen mayor o menor, o que lo hacen agradable o desagradable. Entonces, en la definición de emoción hemos mencionado aspectos que se vinculan a fisiología, con expresividad y análisis cognitivo o pensamientos. Estos aspectos pueden ser medidos o son componentes de la emoción que se ubican desde la excitación. En mis clases de psicología siempre le comentaba a mis estudiantes, sobre todo en la parte de salud mental, nosotros tenemos que aprender a ver y controlar nuestras emociones dependiendo el grado. O sea, no puede ser posible. A mí me pasaba y me daba mucha curiosidad, porque muchas de mis clases en salud mental las daba ejemplificando con los estudiantes. Los alumnos ya sabían que iban a pasar al aula todas las clases a ser parte de la ejemplificación de algún cambio fisiológico en el organismo cuando hablábamos de emociones. Y era impresionante ver cómo cuando le hacías una pregunta a un estudiante en donde tenía desconocimiento de dicho tema, y el estudiante inmediatamente que comenzaban reacciones simpáticas y parasimpáticas de justamente reducción o cambios orgánicos que llevaban a que la boca se secara, que los ojos se dilataran, que el sudor comenzara a fluir. Estos son cambios que nosotros tenemos que aprender a conocer en nuestro cuerpo. ¿Y por qué hablo de aprender a conocer? Porque como les dije hace un momento, las emociones se aprenden. Gran parte de las emociones, ¿cuándo las vamos a aprender a controlar? ¿O cuándo vamos a tener un dominio hacia los miedos o hacia nuestras enormes pasiones? En el momento en el que entendamos qué tanto cambio era nuestro organismo, el conocer o adaptarnos a ese contexto. Por lo tanto, la excitación nos permite ver que nos están llevando a un límite, ¿sí? Hay emociones como los miedos a ciertos animales que pueden generar incluso muertes por un paro cardíaco. Y esto justamente porque los niveles de excitación del organismo a través de lo simpático va a generar una sobreexcitación que puede generar alta presión y evidentemente todo esto desencadenar en una muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo también estas situaciones, como les decía hace un momento, el ver un animal al que somos nosotros propensos o ya hemos aprendido a temerle, puede también generarnos otra dimensión, que es la de la valencia, y esta es si se vuelve agradable, o sea, si es positiva la experiencia que me hace sentir esta situación o es desagradable. Está por demás decirles que hay muchísimos neurotransmisores, incluso orgánicamente en nuestro cuerpo. Imagínense qué padrísimo es que incluso nosotros podemos sentir, nos puede apasionar o nos puede traer buenos recuerdos agradables y generarnos sobreexcitación en el sistema cardíaco, por ejemplo, regulatorio del corazón, el hecho de que nosotros sintamos el aroma de un perfume. O sea, cómo desde el momento en el que la química ingresa a través de nuestro organismo puede generar un cambio fisiológico y cognitivo, emocional, que va a conllevar a que ese aroma te genere un recuerdo agradable o desagradable.
un alimento te recuerde su aroma, algo agradable o algo desagradable. Y eso es lo que nos hace o nos genera cierto condicionamiento. Fisiología de las emociones. También es importante, lo que les comentaba hace un momento, hablar de todos los cambios neuronales, fisiológicos en el organismo, es hablar de fisiología misma. Por lo tanto, estamos hablando de la regulación, de la división del sistema nervioso, justamente en su apartado simpático, que es la excitación del organismo, y parasimpático, que significa la calma o la reducción. Todo organismo debe estar regulado por estas dos fases o estos dos momentos. Si un organismo solo vive o genera algún tipo de dimensión de sobreexaltación o sobreexcitación, puede traer consecuencias más graves. Por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia, y evidentemente quiero hacer este comentario, sobre todo cuando la nueva realidad trastoque nuestras labores, cuando nosotros tengamos que regresar a aulas a trabajar, cuando nosotros tengamos que volver de nuevo a nuestras, bueno, ya los que ya trabajamos en gobierno ya estamos nuevamente en nuestras áreas, pero cuando comience toda la población, una vez que el semáforo regrese a verde, se van a generar muchos cambios cognitivos y muchos cambios emocionales, sobre todo por el condicionamiento. Y hablemos de que han existido muchas muertes que fueron abruptas. Muchas personas murieron sin que nosotros hayamos imaginado que esas personas se iban a ir. Jóvenes, adolescentes, niños, embarazadas. Todo eso ha generado o está creando una ideación en nuestra mente que va a asociarse el día de mañana cuando nos corresponda regresar otra vez a esa nueva normalidad, a cambios incluso fisiológicos. Yo he visto casos en estos últimos días, he leído en algunos medios comunicativos que incluso han habido problemas críticos fuertes, que incluso han habido personas que han tenido que bajar de barcos por exigir un derecho. O sea, muchas cosas que han sucedido en estos últimos días me lleva a pensar que el caos realmente no lo estamos viviendo ahora. El caos va a venir cuando esto termine, porque la nueva normalidad traerá un ajuste y evidentemente la experiencia que nos ha marcado, la marca indeleble momentáneamente que las emociones han generado por esos duelos, esas pérdidas en nuestra vida, son lo que van a hacer que se vuelva más complejo todavía cuando este momento pase. Porque es cuando la gente va a seguir, si tuvo un aprendizaje ante el virus, de debo mantenerme oculto, debo de tener esto, debe estar la gente lejana a mí, no es incorrecto, al contrario, son protocolos muy correctos que así están estipulados a nivel internacional, pero que evidentemente no toda la gente lo asocia solo como un protocolo, sino ya como un hábito, y ese hábito va a generar conflictos cuando no todas las personas hayan generado ese hábito. Por eso, a gran diferencia de nuestro país, por lo menos, ojalá podamos aprender un poco en la parte del oriente, en donde pues ya ven, ellos independientemente de las circunstancias, siempre andan con los cubrebocas y hay toda una serie ahí que tiene que ver con cultura, ¿no? Las emociones con niveles de excitación, activación similares y de la misma valencia resultan muchas veces difíciles de confundir. He aquí la importancia que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones, a conocerlas y sobre todo a distinguirlas, porque puede llegar un momento en el que algo nos genere tanta conmoción, un cambio fisiológico, me haga sudar, se me seque la boca, los ojos se dilaten, el estómago, o sea, todo el organismo como tal cambia de manera simpática y esto obviamente puede generar un cambio. Hay personas que pueden quedar rojas cuando están muy molestas, enojadas, pero también hay gentes que cuando están muy temerosas generan ese mismo cambio en su organismo, ¿no? El torrente sanguíneo aumenta su nivel, lo que genera un cambio en la coloración de la piel y todo esto trae como consecuencia que se parezcan mucho dichas emociones, pero tiene mucho que ver con lo que les decía, con el nivel de excitación o activación y los niveles de valencia que son muy parecidos. Sin embargo, la ciencia ha hallado las diferencias sutiles entre dichas emociones. En la actualidad, en la actividad cortical del cerebro, en la utilización de conexiones neuronales y también en la secreción de hormonas. Veamos. Por ejemplo, en el caso de la fisiología de las emociones, tenemos miedo e ira. Ambas, tanto el miedo y la ira, o sea, la molestia, ambas difieren en la temperatura de los dedos y secreciones hormonales. También difieren en la activación cerebral. ¿Qué tiene que ver esto? Lo que les comentaba. Hay cambios muy propensos que nos permiten distinguir cuando incluso hay máquinas que permiten
saber los niveles de molestia, enojo, miedo y lo mismo, ¿no? Cualquier tipo de herramienta que nos pueda servir para medir, sobre todo la parte fisiológica, que es la que generalmente nos permite tener un puntaje mucho más certero en la medición de emociones. También miedos y alegrías estimulan músculos faciales. Una persona que es temerosa, sí es cierto, va a tener una articulación, va a cambiar algunas cuestiones musculares en el rostro, pero no coinciden con el de la alegría. Entonces, también son elementos que nos permiten distinguir ciertas emociones. Emociones negativas como el asco, la depresión, provocan una mayor actividad en la corteza prefrontal derecha. Y hay que recordar que si hablamos de hemisferios izquierdo-derecho y áreas, el asco y la depresión tienen que ver muchas veces con aspectos que para nosotros son estéticos. O sea, cuando algo nos deprime es cuando no lo percibimos de manera que para nosotros sea estética o correcta. Y esto tiene que ver con una reestructuración cultural con la que hemos crecido. Para algunas personas, llegar a un lugar que está súper colorido puede ser lo más emocionante, y para otros a lo mejor asociado a algo deprimente, aunque nos parezca increíble, y eso pueda generar un cambio por completo hacia una emoción negativa. También las emociones positivas, alegría y optimismo, provocan una mayor activación en la prefrontal izquierda, y estas tienen que ver muchas veces con nuestros logros o éxitos, o sea, la parte mucho más ejecutiva del organismo, ¿no? O sea, una es mucho más imaginativa, que es lo que, o sea, uno tiene asco generalmente de algo que pues piensa, ¿no? Imagina. Y las positivas tienen que ver con acciones que favorecen o redimen a una persona por sus acciones y sus logros. La expresión de las emociones, habitualmente interpretamos las emociones de las personas interpretando sus expresiones corporales, o sea, el movimiento del cuerpo, el rostro, los brazos, la boca, ¿no? Su tono de voz, que también tiene mucho que ver aquí el tono de voz, y también su rostro. Bueno, y si le añadimos aquí elementos más como la proxémica, o sea, muchos elementos más que pueden entrar para poder ir conociendo la expresión de las emociones. Los psicólogos estudiamos la comunicación no verbal. Para nosotros es muy importante, y de hecho Václavic en muchos de sus libros de comunicación y relaciones interpersonales también, desde ahí se comienzan estudios muy fuertes sobre esas fórmulas que hablan de que el 70% de lo que decimos es lo que hacemos, ¿no? O sea, realmente comunicamos más como nos movemos, como hacemos, que esa es otra parte muy importante. A veces nosotros interpretamos mal porque nuestra forma expresiva o cultural en la que crecimos no coincide con la del otro, y muchas veces intuimos, si hablamos en términos que no debería yo mezclarlo ahorita, pero más proyectivos, hablando de psicoanálisis, hablaríamos de que según nuestra experiencia estamos redefiniendo a la otra, ¿no? Y entonces a veces nos molesta que alguien haga algo, pero muchas veces lo juzgamos con la misma medida, ¿no? Con la que nosotros en algún momento cometimos ese error, pero no lo aceptamos, y entonces encapsulamos al otro. Muy importante también, algunos de los gestos están determinados por factores culturales, que ya les comentaba, y otros no comunes en el mundo. Las expresiones faciales no sirven tan solo para comunicar. Las emociones también aumentan la emoción sentida y mandan señales al cuerpo que emite una respuesta consecuente. Importante es que cuando nosotros, yo hago un ejercicio muy, muy importante todas las mañanas, sobre todo, igual y yo creo que la mayoría de ustedes lo hacen. Antes de salir de casa me veo en el espejo, ¿no? Independientemente de que me cepillo los dientes, me arreglo el cabello, la cara, todo, y me veo, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud con la que voy a salir el día de hoy hacia el mundo, ¿no? Hacia el trabajo, a la experiencia, estas nuevas oportunidades que la vida te va a dar. Y esto para mí es muy importante porque, les repito, muchas veces el rostro, como nos vemos, da un indicador hacia el mundo, ¿no? Y comunicamos más allá. Y más sobre todo si nos retroalimentamos. Debería de existir un feedback entre nosotros. El ejercicio del espejo siempre lo hacía en la universidad con mis estudiantes porque nos permitía vernos a nosotros, sentirnos a nosotros y hablarnos a nosotros, que a veces es un ejercicio que se nos ha olvidado mucho. Se nos ha olvidado por completo el mirar hacia nosotros, el mirar hacia nuestro interior y a veces preguntarnos hacia dónde queremos llegar. Importante también clasificar 6 categorías básicas. Estas son las básicas citadas por todos los autores, que son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza.
Incluso hemos tenido hasta películas, ¿no? La de Intensamente, por ejemplo, es una película en donde nos habla sobre este conjunto y cómo esa serie de emociones a veces, aunque nos parezcan desagradables, son necesarias, porque ahorita les voy a comentar, ¿no? Una emoción, un miedo, por ejemplo, aunque para muchos pueda parecer como que un miedo es malo, no, el miedo no es malo, al contrario, es una alerta. Si una persona no tuviera miedo, pues sencillamente no tendría precauciones. Y entonces esa falta de precaución llevaría a que nuestras consecuencias sean incluso mucho más trágicas, ¿no? El miedo nos genera ese peligro, pero también nos da esa inseguridad e incertidumbre. O sea, pero eso nos hace al mismo tiempo más seguros, porque mientras más podamos rectificar y trabajar ese miedo, nos da la posibilidad de potenciar lo contrario, la seguridad, la certidumbre y sobre todo la parte de la seguridad, ¿no? La parte de la sorpresa, tenemos el sobresalto, el asombro, el desconcierto, muy conocido por nosotros, sobre todo ahorita con tantas situaciones que se están presentando, aumento de delincuencia, muertes, pues nos genera un poco de sobresalto, desconcierto en muchas cosas que están pasando hoy en día. La ira, pues también conocida en el ámbito de la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. En esas manifiesta la ira, ¿no? La alegría, y ahorita, por ejemplo, hablando justamente del enojo y la ira, es una etapa por la que muchos, inclusive en este momento, deben aprender a superarla. Ustedes saben que Elizabeth Kubler-Ross en sus manifestaciones de las etapas por las que atraviesa justamente una persona en el duelo, pues habla justamente de la ira, ¿no? La ira o el enojo. Y es una emoción que tenemos y debemos, es un deber aprender a conocerla. Hasta dónde son los límites, el grado de excitabilidad que tiene esa ira en nosotros, porque si no aprendemos a controlarla, lo que va a suceder es que va a alargar y va a extenderse. O sea, la ira es ansiosa, mientras más la alimentes, pues más fuerte hace, ¿no? Pero ese es el problema, que mientras la ira continúa en un progreso, por ejemplo, de la depresión, una persona no va a poder salir de ella hasta que no reconozca, acepte la razón por la cual está sintiendo o atravesando por esa etapa, ¿no? O ese momento. La alegría, pues evidentemente la recordamos como aquel personaje maravilloso en la película de Intensamente, nos genera diversión, euforia, momentos de bienestar, de seguridad, contentos. La mayoría de nosotros cuando estamos atravesando o cuando cantamos o cuando estamos en alguna fiesta o en reuniones con amigos, se generan cambios bioquímicos en el cerebro que permitan que nosotros, incluso ante cualquier adversidad que estamos atravesando en momentos previos, podamos desarrollar esta alegría, ¿no? Y la tristeza, evidentemente, que si bien es cierto, nos genera pena, soledad y pesimismo, son necesarias. Para poder nosotros entrar a este tema de gestión de las emociones, es importante que nosotros entendamos la inteligencia, la emoción como un elemento de inteligencia. Entonces, hablar de inteligencia emocional implica, evidentemente, hablar de uno de sus principales precursores, que es Goleman, quien diría y definiría la inteligencia emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos, o sea, distinguir, separar, analizar entre lo que es los sentimientos y las emociones y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y nuestras propias acciones. Aquí está la definición: la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. En la medida en la que nosotros aprendamos a manejar inicialmente, a autoconocernos, ese es un principio básico del que debemos de partir. En el momento en el que nosotros aprendemos a entender cuándo llorar, cuándo reír, cuándo estar eufóricos, cuándo cambiar nuestro estado, si bien es cierto, va a ser una reacción fisiológica muchas veces de manera autónoma. ¿Qué significa? El sistema nervioso autónomo no te pide permiso, ¿vale? O sea, él va a reaccionar dependiendo de las circunstancias y el cuerpo se ajusta a ese cambio, y una vez que tú ya tienes esa manifestación, va a volverse repetitiva, adaptativa. Así se han ido adaptando los cuerpos al grado tal que ya venimos a veces predispuestos a ciertos tipos de emociones, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender inicialmente a autocontrolarnos para poder entender el contexto de las emociones de los demás. Gestión de las emociones. Podemos entender entonces que para gestionar
y hablar de inteligencia emocional, tenemos que aprender a desarrollar. Ya sabemos que hay emociones, ya sabemos que el bienestar tiene que ver con el autoconocimiento de las emociones, sabemos que generan cambios fisiológicos, sabemos que las emociones tienen evidentemente un grado de excitabilidad, pero también de agradable o no agradable. O sea, que el simple hecho de que yo ya sepa que un cambio fisiológico en mi organismo me está generando un cambio muy abrupto, yo tengo que aprender a asociarlo con que eso sea agradable. ¿Qué sucede? Voy a hablar ahorita, ojalá no hiera susceptibilidades a nadie, pero por ejemplo, ese es un claro ejemplo que voy a dar, ¿no? Vamos a suponer que tú eres una persona que padece de, pues sabemos, ¿no? Si eres de verdad una persona que consume frecuentemente y tienes problemas con el alcohol, pues bueno, o sea, si ya es un hábito muy desarrollado y que es día tras día, pues se llama alcoholismo. Y en el alcoholismo, pues tú ya sabes que hay consecuencias, porque has visto fallecer personas, porque además has encontrado en medios, redes, toda la información médica que nos genera grados de cierta malestar, ¿no? Entonces, personas que han muerto de cirrosis, etcétera, cáncer en el estómago, en el hígado, y entonces tú lo sabes, pero al final del día, pues a pesar de que sientes ese malestar interno, porque el cuerpo te lo manifiesta, si tú lo agradable o lo desagradable no lo alineas a esa dimensión, pues vas a estar sufriendo internamente, pero siendo feliz. Y viceversa. Puedes estar sintiendo, viviendo el mejor momento de tu vida, ¿sí? Alguien que te super ama, pero tu relación afectiva anterior o tu experiencia académica anterior cuando diste clase fue diferente y ahorita, aunque sea todo color de rosa, si tu perspectiva o la dimensión es de desagradable, pues eso va a llevar a que tú no sientas ningún tipo de emoción positiva. Y esto es lo complicado, porque si nosotros no manejamos de manera correcta estas emociones, podemos tener, por eso es la importancia de gestionar, ¿no? ¿Qué es gestionar? Justamente que nosotros podamos dirigir, acomodar, relacionar, limitar, propulsar emociones y que esto nos permita desarrollar acciones inteligentes que nos propulsen emocionalmente. La conciencia de uno mismo, importante que nosotros nos conozcamos, que hagamos una autoconciencia emocional, o sea, saber qué nos afecta, qué no nos afecta, qué nos gusta, qué no nos gusta, la valoración adecuada de uno mismo, una confianza hacia uno mismo, no importa que tengamos limitaciones, defectos o virtudes, hay que confiar en uno mismo, la autogestión, sobre todo tener un autocontrol emocional. ¿Qué significaría esto? Saber cuáles son las reacciones que mi cuerpo genera, lo que debe ser agradable y lo que no debe ser agradable, cómo reaccionar entre lo agradable, cómo reaccionar entre lo desagradable, es un autocontrol emocional. O sea, hay cosas que yo ya sé que me van a molestar y yo ya sé que voy a ir ahí y sé que no debo molestarme, es tú ya sabiendas de conocer que en ese contexto no debes manifestarte de esa manera porque puede traer una consecuencia negativa. El no tener un autocontrol emocional conlleva a que muchas veces, bueno, gente despedida y miles de cosas, ¿no? Fiabilidad, adaptabilidad, motivación de logro, iniciativa. Hablamos también de conciencia social, o sea, es importante para sentirnos bien, para sentir esta gestión de emociones y tener una inteligencia emocional, también ser empáticos, orientarnos hacia el servicio, en la conciencia organizativa, también desarrollar relaciones hacia los demás, influir en los demás y permitirme influir también, generar un vínculo comunicativo con los otros y permitir que se comuniquen conmigo, resolver conflictos, o sea, esto permite que nosotros desarrollemos habilidades de manera compartida, liderazgo con visión de futuro, no resolver el presente necesariamente, sino vislumbrar también el futuro a través de la resolución del presente y un trabajo en equipo y colaboración. Realmente es muy, muy emocionante para mí. Este tema, en definitiva, es un tema que apasiona. Creo que hablar de justamente gestionar emociones parece sencilla la tarea, pero es muy compleja. He ahí el que nosotros aprendamos a conocernos, el que nosotros pongamos nuestros propios límites. Creo que uno de los problemas que tenemos, y hablo en general como sociedad,
es que no tenemos límites, no aprendemos a limitarnos, sabemos que muchas cosas nos hieren, nos lastiman, pero sin embargo ahí estamos, ¿no? Este tema sería fantástico entrecruzarlo con el de relaciones de pareja, porque en relaciones de pareja, durante muchos años me tocó trabajar en terapia, y en terapia con parejas es interesante, ¿no? A veces también decían, bueno, pues ¿cuál es la postura que uno llegaba, ¿no? Esperando que a pesar de que son maltratadores, se golpean, se hieren, todos los días y tienen una forma tan extraña, ¿no? De manejar su relación, muchas veces esperan que llegando a terapia, pues les digan, sí, pues para que la terapia se diga que funciona, entonces síganse golpeando, pero como están en terapia, ya están salvos, ¿no? Cuando realmente la terapia permite o asume ese espacio en donde se genera este encuentro de emociones, ese despertar, esos insights, ¿no? Esos momentos de reaperturación del conocimiento en el que la persona puede sentirse, mirarse hacia sí misma, reflexionar un poco, introyectarse hacia ella y poder entender cuáles son justamente esas limitaciones que está teniendo, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que hacer. Estamos en una era de muchas complejidades. Estamos entrando a una era en donde cada vez nos estamos haciendo, y lo voy a decir, no tengo los datos certeros, pero así lo percibo y que se tome como eso, como una mera percepción, pero estamos cada vez haciéndonos menos humanos. Y esto me refiero a que cada vez son más los medios que utilizan, que justifican, que sustituyen al hombre, ¿no? Hoy las relaciones se dan por emojis en las redes sociales, por reacciones. Si no reaccionaste, te molestas. Si no compartiste, te molestas. Si te reaccionaron con algo que no esperabas, esperabas un me encanta y te dieron un like, te molesta. Y cosas como estas que muchas veces tenemos que sentarnos a pensar si en verdad vale la pena el que nosotros estemos destinando tanto de nuestro tiempo, tanta de nuestra energía por aspectos que pueden redimirse, cambiarse, porque nos queda claro que no podemos transformar por completo toda la realidad por la que estamos atravesando, pero sí podemos gestionar esas emociones, descubrirlas, hacer uso de ellas de manera efectiva, de forma que nos permitan a nosotros conocernos, saber cuándo aplicar, cuándo acudir, cuándo reaccionar. Les repito, es cuestión, como les dije al inicio, de que nosotros aprendamos. Muchas de las emociones se aprenden. Si no, digo, no quiero hacer lo que por ahí hizo algún científico que le costó incluso la popularidad en la psicología, pero generaba miedos, ¿no? O sea, generó miedos a menores de edad, chiquillos, donde demostraba científicamente que cuando un pequeño nace, pues no nace con ese pensamiento ni esa ideación del temor, ¿no? Porque al final de cuentas eso lo va aprendiendo y tiene mucho que ver con la circunstancia. Cuando un niño se cae, por ejemplo, y la mamá grita, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, se cayó! Gritamos y vamos corriendo, pues le genera ese mismo recuerdo al pequeño, ¿no? O sea, más allá del golpe, que muchas veces si tú ves a un niño y nadie reaccionó, pues el niño cae y se vuelve a levantar. A veces sí es cierto, duele el golpe y es lo que hace que el niño de repente genere una reacción, pero no la asocia necesariamente a algo trágico, como muchas veces ya nosotros vamos llevando al menor. No sé si exista alguna duda, alguna inquietud al momento, maestra. Antes que nada, pues muchísimas gracias por esta cátedra que nos acaba de dar, maestro, porque ha sido sumamente interesante. Y antes de pasar con las preguntas, voy a mencionar todos los saludos que usted tiene y todos los comentarios que están comentando. Como dice, muy buenas noches a la maestra. Bueno, ahí me dieron el nombre, que se pone como su seudónimo, Delfín Amarillo. Maestra, muchas gracias por siempre estar acompañándonos. Loreta Cancela. Un súper abrazo, Loreta, científica que estuvo ella en el webinar el día viernes. Abel Matías, que siempre también nos acompaña. Muchos saludos al maestro Randy por Mareni Cecilia Cortés. Saludos a Marilara, que ella estaba desesperada por entrar, pudo ya por fin integrarse, quería escuchar este webinar. Saludos al maestro por parte de Isaac Moreno Pérez, de Karina Zipsuaste, de Valeria Herrera,
Adri Estrada Campos. Muchos saludos al maestro Juan Gualberto Salazar Rosado, muy interesante tema, maestro Randy. Marle Vitoni Martín, Tabati Sánchez, Eva María Cruz, André González, Alex Pax, Alejandra Humor, Karen Scam, que bueno, así aparece, ¿no? Aquí en las redes sociales. Pero también tenemos muchos saludos hasta Ecuador, a Maldivia, que también nos acompaña, a mi querida amiga Tony, que es de Uruguay, a Natalie de Perú, a mi querido maestro, también psicólogo, Andrés Camilo, que está en Colombia, y a Lenny, querida, que está en Honduras. Tenemos muchos comentarios, también tenemos varias preguntas. Dice Alex Paz, felicidades Randy, Joel Estrada acá. Karen Escama, excelente tema. Marila, es correcto, no es tanto el problema, sino cómo nos hace sentir ese evento. Tenemos la primera pregunta, dice, ¿podríamos clasificar a las emociones en positivas y negativas, maestro? Sí, cuando vimos hace un momento les explicaba, depende mucho de esta dimensión, ¿no? Van a haber emociones que se van a considerar agradables y desagradables. Hubo un apartado donde les mencionaba que justamente lo que hace son dos dimensiones, ¿no? Lo que la vuelve eufórica o calma, o sea, algo más estable, o algo que nos genera descontrol, pero al mismo tiempo que nos genera agradabilidad o desagradabilidad. Y esto justamente es lo que lo hace positivo o negativo. Mucho va a depender, por eso les repito, si bien es cierto, son emociones y las emociones son subjetivas, mucho va a depender la cultura, las ganas y el ánimo que tengamos de aprender sobre el tema, porque las emociones no son un tema nada más ahí, es un tema fisiológico, biológico, bioquímico, y entonces hay que conocer, porque incluso hasta lo que consumimos, lo que comemos, genera cambios en nuestro organismo. Y muchas veces no entendemos por qué nos sentimos tan malhumorados, y muchas veces tiene que ver con una reacción de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, tanto como clasificarles ahorita que es bueno o es malo, pues no lo puedo hacer, porque al final de cuentas, les vuelvo a repetir, genera cambios y va a depender mucho de la subjetividad del ser humano. Lo que sí les puedo decir que existen 6 manifestaciones emocionales y cada una de ellas las hemos asociado en 50-50, que son positivas y negativas, por lo que de antaño y por cultura nos ha generado agradabilidad, como por ejemplo la alegría, ¿sí? Y desagradabilidad, como el enojo, por ejemplo. Muchas gracias, maestro. Citlali Jiménez Yoval dice, excelente charla, maestro. Muchas gracias. La señora Mari Lara dice, ¿cuál es su sugerencia al personal de salud para sobrellevar día a día el estrés que genera el hecho de estar en atención con pacientes de COVID-19 y estar separados de su familia por miedo a contagiarlos? Sí, gracias por la pregunta, maestra. Y maestra Mari, le mando un fuerte abrazo, un enorme abrazo, maestra. Sí, ¿qué sugerencia les puedo dar? He tenido la oportunidad de estar en algunas plataformas anteriormente hablando justamente con enfermeros, y una de las sugerencias que yo les hacía era justamente esa, ¿no? Entender que es parte de un reto. Yo la verdad veo la oportunidad en los enfermeros y me da alegría. Yo fui muchos años maestro, 10 años maestro de enfermeros, y hoy veo a todos estos ex estudiantes míos ya ahí, ¿no? Ya al frente de la batalla. Bendito Dios, he visto la mayoría de ellos ver llevar de manera propositiva esto, pero también entiendo que hay un grado de ansiedad muy fuerte. Yo creo que lo importante es vernos como lo que son, como héroes, vernos como que sí existirán siempre puntos débiles, pero mientras nosotros tengamos el conocimiento, la habilidad, que sobre todo es la parte importante por la cual nosotros nos preparamos para generar habilidades, ¿sí? Es importante entender que sí es cierto, va a existir un miedo porque todo el mundo teme a contagiar a un familiar y que el familiar se les vaya, ¿no? Es algo que tal vez no nos perdonaríamos, pero que tenemos que entender que dentro de lo que nos corresponde a nosotros trabajar, hay riesgos. En todo trabajo, en toda circunstancia, siempre van a haber riesgos. Lo importante es que ese riesgo lo minimicemos con el debido cuidado. O sea, esto es no dejar de pensar, no voy a pedir una licencia, me voy a ir, no voy a trabajar, porque eso sería evadir justamente la propia habilidad o la propia capacidad que la persona tiene.
Obviamente sí tenemos que, ellos mismos lo saben y es una sugerencia que la propia Secretaría de Salud y todas las áreas de salud nos han dado. Lo importante es si ellos sobre todo están expuestos a un área de mucho mayor contagio, lo importante va a ser pues a lo mejor tener un espacio aislado en la casa en donde ellos tengan su limpieza, donde tengan sus propias actividades, ¿no? Sobre todo, y vuelvo a repetir, no desconfío en lo más mínimo que tienen los debidos cuidados, pero siempre no hay que minimizar cualquier tipo de riesgo que exista. De hecho, yo conozco que hay lugares o hay estados en donde les dieron habitaciones aparte, ¿no? O sea, les dieron como pequeñas áreas, como pequeños hoteles en donde están hospedados de manera temporal los del área de salud, justamente por ese miedo que existía. Pero repito, mientras haya la seguridad, se estén cuidando y haya la protección, lo importante es seguirnos sintiendo como héroes, porque al final del día, cuando esto termine, esperemos sea muy pronto, habrán tenido la satisfacción de poderle contar a sus nietos que enfrentaron una gran batalla y la vencieron. Muchas gracias, maestro. Aquí dicen, gracias por la respuesta. Evitar que nos invada el miedo. Aquí dicen, el mejor maestro del mundo, Ángel Chay. Me recuerda con mucho cariño. Otra pregunta es, ¿cómo poder controlar la ansiedad? Ok, la ansiedad, si bien es cierto, entra tiene mucho que ver con la parte cognitiva, pero repito, también tiene que ver mucho la parte cultural. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué nos genera realmente ese cambio? Esa ansiedad es un cambio fisiológico en el organismo que viene como una respuesta a una serie consecutiva de pensamientos. En términos psiquiátricos le llamaríamos obsesiones, ¿no? Esas obsesiones o pensamientos repetitivos que van generándose en la mente, que nos perturban y al final del día esa misma repetición constante que se asocia a una situación de agradabilidad o desagradabilidad es lo que nos va a generar a grandes rasgos esta situación de emociones súbitas, ¿no? Creo que la ansiedad, más allá de ser una emoción, es un proceso, o sea, es una serie de factores que van a conllevar, no lo considero tanto como una emoción, pero sí es un complejo en donde las emociones juegan un papel muy importante y la parte cognitiva. ¿Cómo enfrentarla? Evidentemente, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras ideas. Nosotros tenemos que aprender a darle acceso a nuestra vida y a nuestra mente a lo que es propositivo. A veces yo no entiendo por qué, y yo lo voy a decir con toda la sinceridad, yo dejé de ver telenovelas hace mucho tiempo y la verdad lo confieso, fui un niño de los 90, crecí en los 90 y era muy padre ver telenovelas, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta que esas telenovelas influenciaban mucho en mi forma de percibir la vida y cuando las cosas no sucedían como en la telenovela pasaban, que todo terminaba maravilloso después de que la tragedia, de que se fue el villano y todo maravilloso, me generaba más ansiedad porque yo me daba cuenta que eso al final de cuentas era solo una historia y era lo que vendía, era lo que le daba ranking, ¿no? Que se vendiera la tragedia. Pero uno tiene que aprender a discriminar entre lo que te va a ser útil, porque muchas veces nosotros no estamos gestionando las emociones y estamos permitiendo que en nuestra mente estén entrando ideas que más allá de aportar estabilidad, generan desequilibrio. Y ese desequilibrio genera la ansiedad. Pues muchas gracias, maestro. Dice aquí Citlali Jiménez, dice, la meditación sirve para cambiar las emociones negativas por positivas. Es pregunta. Dice, ¿la meditación sirve para cambiar las emociones negativas por positivas? Existen muchas corrientes hoy en día, ¿no? En donde mientras te sea útil, yo algo que siempre he dicho, algo que de verdad me gusta, no soy tan cerrado en el aspecto de las corrientes que aportan o pueden dar algo al área de la psicología o al cambio mental, ¿no? La meditación evidentemente es algo que a mí hace un mes y tanto tuve por ahí unos cambios muy trágicos en mi vida y la verdad es que me he sentado a escuchar, meditar, incluso comencé yoga, me permitió mucho, pero eso, repito, mucho va a depender de para qué lo quieras usar. Si lo vas a hacer solo porque ves que otros lo están haciendo sin que genere un cambio en tu vida, porque ahí está la clave. O sea, hacer meditación tiene que generar un cambio en tu vida.
Si vas a estarlo haciendo porque es un hábito, porque alguien te lo dijo, porque a esa persona le funcionó, pero tú no estás generando el mismo cambio en ti, y que ese cambio cognitivo genera un cambio fisiológico y un cambio orgánico y un cambio físico, ¿sí? Porque hasta físico, ¿eh? Porque quiero decirles que si nosotros no controlamos nuestras emociones, terminan repercutiendo en aspectos psico, ¿sí? El cuerpo, al final de cuentas, va a generar cambios, ¿no? Entonces, si a ti te es útil y lo has hecho y te funciona, como en lo personal te comparto, me ha funcionado como complementario a mi formación, adelante. En lo personal a mí sí me permite esclarecer muchas ideas, te libera de tensiones y sobre todo nos permite a nosotros no adquirir aspectos psicosomáticos, ¿no? Que es lo que más carga nos genera el estrés de la vida cotidiana. Aquí hay otra pregunta, dice, muchas gracias. Tenemos que aprender a separar la realidad de la ficción y es bueno siempre, el bueno siempre triunfa y el malo pierde. La Cenicienta que pasa a ser una dama de sociedad, pero por golpe de suerte y no por base en el esfuerzo. Dice, tiene razón, maestro, referente a las telenovelas. Así es. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo lograr el autocontrol en adolescentes? Justamente de la misma forma, yo creo, aquí algo muy padre que en lo personal, yo trabajé muchos años con adolescentes también en secundarias y en preparatorias, y yo veía, ¿no? A los papás ansiosos y es que mi hijo no puede. Yo aprendí que cuando a cada quien le das su lugar, cuando a cada quien le haces entender la riqueza que tiene en su interior, las emociones. O sea, yo veía bailar, no, si yo les contara la cantidad de actividades que hicimos, nos vestimos de Halloween, de cultural yucateco, bailamos jarana, cantamos, hicimos conciertos, hice circos, y todos dirían, pero ¿cómo lo hicieron? Si son muy penosos. No, justamente el que nosotros no sepamos, a veces mucho tiene que ver esto, si no autogestionamos nuestras propias emociones, no intentemos cambiar la de un adolescente que está en un proceso metabólico, físico, orgánico de transformación. Yo no le encuentro, y la verdad, perdón si aquí tienen hijos adolescentes y la realidad que viven es otra, y a lo mejor es justo que me digan, no, tú quién eres para decir de adolescente si no tienes hijos, pero sí tuve un hermanito, tuve una hermanita, y he tenido más de 10,000 estudiantes. Y creo que eso es más que suficiente para poderles dar una sugerencia de que lo importante es que aprendamos a conocer dónde está el potencial y que nosotros enseñemos ese potencial. Si las emociones, el hijo, el adolescente, las empieza a propulsar, a desarrollar, a manifestar, a acrecentar, es mucho más probable que nosotros tengamos a un adolescente que se autogestione sus emociones y no un adolescente que las evada, como muchas veces sucede. A veces los estudiantes no quieren aceptar sus emociones porque muchas veces no depende, el estímulo que los hace generar esa confusión y esa molestia depende muchas veces del entorno en el que viven. Por lo tanto, si nosotros cambiamos el entorno, si cambiamos el estímulo, podemos modificar y transformar también la respuesta. Dice Citlali Jiménez, gracias por su respuesta. Y hay otra persona que se llama Zapita EB, dice, me preocupa mucho los suicidios a temprana edad y que muchos niños y jóvenes están metidos mucho tiempo en los videojuegos, ya que muchos pierden precisamente la realidad en donde están parados. Y a eso viene la siguiente pregunta y última de las preguntas, dice, ¿cómo prepararnos emocionalmente al regreso o a la incorporación a esta nueva realidad? Sí, definitivo, lo digo, me preocupa mucho el tema del suicidio, es un tema que durante muchos años dediqué, incluso parte de mi tesis la dediqué a justamente el suicidio. Es un tema que tiene mucho que ver con aspectos culturales. Hablar del suicidio implica hablar incluso de aspectos culturales, socioculturales, emocionales,
climáticos, hay muchas, ustedes lo saben, hay temporales en donde nosotros nos sentimos mucho más agotados o agobiados. Hay que recordar que las emociones mucho tienen que ver con el entorno y el cambio físico, bioquímico del cuerpo. Entonces, mucho tiene que ver también la región, ¿no? Hay regiones en donde es mucho más propenso. Por ejemplo, Yucatán es un estado con altos índices de suicidio, pero mucho tiene que ver también, y espero no herir a nadie aquí, pero evidentemente yo lo digo porque soy de allá, me consta, y pues el consumo de alcohol es un factor muy elevado en el estado, y esto hay que recordar que desinhibe el sistema nervioso, y muchos adolescentes cada día más, y lo digo con todo el conocimiento de causa, consumen alcohol. Entonces estamos hablando de factores emocionales que no están autogestionados y que muchas veces la misma desinhibición lo que hace es no pensar sobre la acción a cometer, ¿no? Entonces se consolidan estos suicidios muchas veces porque no hay un acompañamiento, claro es, o sea, yo lo veo con gente cercana, a veces no nos damos el tiempo. Yo desearía de todo corazón que la sociedad pueda voltear a ver un poco más a lo que me tocó vivir a mí en los 80s, cuando nací. Yo me recuerdo sentado los domingos con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos, viendo siempre en domingo en televisión. Recuerdo los sábados, el sábado gigante con mis papás, viendo los espectáculos, los artistas, el nacimiento de artistas. Y me recuerdo jugando lotería con mi familia, cosas que hoy desafortunadamente se han perdido. Definitivamente podemos voltear al pasado, sí. Podemos regresar otra vez a la causa de esas maravillosas emociones que permitieron que muchas culturas durante muchos años estuvieran más arraigadas a lo familiar, a justamente esta vinculación. Sí, sí podemos. Creo que estamos a tiempo. Y muchas veces hoy en día, por la misma circunstancia, y no juzgo porque es la realidad que nos está tocando vivir, muchos trabajamos todo el día y esto ha generado que nos estemos dedicando simplemente el tiempo y el seguimiento correcto para poder acompañar a sus hijos. Y no olviden una cosa, que algo que hoy ustedes dejen de aportarle al hijo, los medios de comunicación y el internet se los dan 10 veces más. Y obviamente, si tú no se lo informas, si tú no se lo comunicas, internet se te lo va a dar como quiera. Y muchas veces esa forma en la que el internet se los va a dar no es necesariamente la correcta. Y ahí vienen muchísimas series, muchísimas películas que hoy lo único que hacen es modificar la parte cultural. Nos están vendiendo ideas de otras culturas. Y hoy hemos perdido inclusive esa parte tan importante y tan valiosa que como mexicanos durante muchos años tuvimos, que era el arraigo y el amor por nuestra cultura y por nuestra familia. Entonces hay que voltear a ver otra vez para ellos, ver hacia el interior y potenciar las emociones. Una vez que lo encontremos, trabajemos con ellas y van a darse cuenta el día de mañana que tendrán hijos y estudiantes exitosos. Lo mismo aplica para los colegios. Dejemos de mirar al que no puede como una persona incompetente y abramosle la posibilidad de que despierte en él el amor y la emoción por la educación, y se van a dar cuenta el día de mañana que van a tener a muchísimos estudiantes agradecidos por haber despertado en ellos algo que durante muchos años estuvo durmiendo: el amor por sí mismos y el potencial a alcanzar. Muy bien, muchas gracias, profe. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo dominar las inseguridades en el trabajo si realizas tus actividades de acuerdo a lo que sabes? Esa es la pregunta que realiza Eriquita Azun CT. Sí, yo aquí, hola Erika, sí la ubico, Erika, una compañera que estudió conmigo hace años en la preparatoria. Te mando un fuerte abrazo, Erika. Y sí, Erika, algo muy importante que deberíamos de aprender, algo que creo yo, ya es también competencia de nosotros y ya debe ser una habilidad que nosotros traigamos ya mentalizada. Independientemente de lo que te toque hacer en el trabajo, es importante que nosotros siempre pensemos que podemos hacer algo mejor. Independientemente, te dieron una silla quebrada, bueno, pues hay que pensar si esa silla quebrada, algún día yo voy a gestionar una mejor o a lo mejor yo la voy a reparar. El hecho de que nosotros nos sintamos sin la capacidad de hacerlo no nos limita a poder aprender a hacerlo. Entonces, que la limitación del pensamiento no limite tus acciones. Hoy no puedes, pero mañana sí podrás. Hay capacitaciones, hay temas en los que puedes pedir ayuda. Afortunadamente hay muchísima gente buena
hoy en día que comparte capacitaciones gratuitas, que permite ese crecimiento personal y profesional a muchas personas. Y yo creo que hoy, Erika, esa sería una viable opción para que no sientas que no puedes y el día de mañana digas, y va a ser mucho más satisfactorio que digas el día de mañana, yo pensaba que no podía y pude. Cambia la idea y que el estímulo siga siendo lo mismo. Tal vez no puedo ahora, pero piensa, mañana podré. Y busca los medios para poder potenciar esa habilidad. Que al final del día todos tenemos el mismo potencial. Pocos desarrollamos la misma capacidad mental, pero muchas veces porque no hemos querido despertar esa habilidad. Pues muchas gracias, maestro. Y muchas gracias por el comentario de Zapita, dice, Zapita de B, dice, saludos y nos sirve muchísimo estas pláticas. Con respecto al tema que nos mencionan ahí por Delfín Amarillo y Abey Matías, es como al ser un tema delicado el suicidio, pues tenemos que buscar el especialista para poder realizar el webinar. Pues maestro, esos son, y siguen habiendo, a ver, acaba de llegar otra pregunta, dice, David Emanuel Yauregui, ¿cómo podemos llevar una relación sana entre un hermano mayor y menor? Buena pregunta. Sí, es un tema sensible, creo que muchas veces es importante que nosotros dejemos de mirar y es un tema que me toca, ¿no? Me trastoca a mí porque también yo he pasado por eso, ¿no? Y a veces pensamos que todo está colapsado, que las cosas ya no pueden solucionarse, que ya no tienen una salida. Pero yo aquí lo que les pido es siempre mirar hacia el bien común. A veces nos limitamos en ver nuestras necesidades personales. A veces no volteamos a ver hacia el mundo intentando o pensando que somos la solución de todo. Y la realidad es que siempre vamos a necesitar de los otros. Y una invitación que yo hago, y repito, me hago también, es que volteemos a ver hacia nuestra familia como la primera escuela, como el primer espacio, hacia nuestros hermanos y hacia nuestros padres. Porque de verdad uno sufre cuando pierde, uno sufre cuando no tiene la posibilidad de haber hecho algo en vida y ya pues una persona perdida, muerta, distanciada, pues ya al final del día no se puede transformar. Yo te recomiendo intentar, algo que he hecho o he intentado hacer estos últimos tiempos, es buscar a esa persona, hablar. Te van a decir que eres cursi, qué fastidio otra vez, no creo en ti, pero hay que intentarlo. Al final del día, seamos nosotros los generadores del cambio. No importa que el mundo no quiera transformarse, basta con que tengas la idea de transformarte tú y que hayas puesto la primera piedra para la edificación del cambio. Ahí está la clave. Muchas gracias, maestro. Y algo muy importante que mencionó usted de eso sobre poner límites, porque ahorita estamos viviendo con una nueva generación que son intolerantes a la frustración, que eso hace que muchas veces, y me ha tocado con los alumnos que tengo, que no generan esa resiliencia de vida, ¿no? Al no tener esa capacidad de poder enfrentar los obstáculos. Es lo que antes decíamos nosotros, que nos forma el carácter, ¿no? Que antes, bueno, a mí me tocó esta generación de que está formando el carácter, ¿no? Y que sí son golpes de la vida, decía mi papá y mi mamá, decían, pero te levantas y continúas, y los tropiezos a los que te enfrentas. Ahorita pues no, ya no queremos que nuestros hijos sufran. No queremos que nuestros hijos sufran y les damos muchas cosas que muchas veces no, eso evita mucho que se vuelvan resilientes. Bueno, pues maestro, pues muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación a que ahora sí que nos proporcione este maravilloso webinar con este tema muy bueno y muy importante para estas épocas. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado. ¿Algo más que nos quisiera comentar antes ya de despedirnos de las personas que nos están viendo? Pues en primera, maestra Berta, agradecerle mucho la confianza, le agradezco muchísimo. Llevamos muy poco tiempo en conocernos profesionalmente, pero sé la magnífica persona, ser humano y profesionista que es usted. Agradezco que haya volteado a ver a un servidor. Hoy en día nos toca una responsabilidad muy fuerte en el área educativa, transformando muchas áreas también en lo educativo que me corresponde a mí. Y hablo porque justamente
parte de lo que me está tocando aportar a la educación tiene que ver con un cambio actitudinal, con un cambio en las emociones. Yo los invito a todos, de verdad, a que volteemos a ver a nosotros, que dejemos de pensar en las televisiones, en las series, en el drama, en el terror y todo lo demás, y volteemos un poco a ver nuestras propias emociones. Hagamos una película de nuestra propia vida. Hagamos y tengamos la posibilidad de mirar y hacer una propia historia con nuestras circunstancias. ¿Y qué creen? Si nosotros creamos nuestra propia historia, podemos tener un muchísimo mejor final que la Cenicienta o Blancanieves o cualquier personaje de cualquier serie animada, porque creo que somos dueños y creadores de nuestra propia química, de nuestras propias emociones y de nuestro propio espacio y nuestro propio tiempo. La verdad me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, dedicar esta hora tan maravillosa a algo tan noble, tan loable como es la educación. Espero haber podido aportar poco o mucho de lo que ustedes necesiten y estamos para servirles a través de la institución de la que formo parte hoy en día. Un enorme gusto, maestra. Y gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo en la distancia hasta sus casas. No, al contrario, muchas gracias. Y maestro, pues comente que usted trabaja en CONALEP. Y un saludo muy, muy grande Claro. al maestro Aníbal, que siempre está innovando y siempre está haciendo muchas cosas en pro de la educación. Isa Rodríguez, muchas gracias por estar, porque siempre nos ves en estos webinars, y la verdad dice, ojalá que muchas personas más pudieran escuchar el webinar del maestro Randy. Pues amiga, comparte este webinar para que más gente lo vean y más personas se vuelvan ahora sí activos a nuestra página de GUSERE, porque vamos a seguir teniendo otros webinars interesantes esta semana y las siguientes que vienen. Muchas gracias a Alicia Barrera Díaz por tus felicitaciones al maestro. Arlene López Icté, muchas gracias, fueron temas muy interesantes. Dice, gracias por tan excelente disertación, gracias a GUSERE por este espacio que profesionaliza aún más a los docentes. Muchas gracias, maestro, por su comentario. Bueno, y no se pierdan el día de mañana, que tenemos con el maestro Juan Gualberto Salazar Rosado, retos de la lectoescritura en el siglo XXI, que va a estar muy interesante porque el maestro también ha realizado 2 libros muy buenos que tuve el honor de presentar en alguna ocasión y nos va a platicar mucho acerca de este tema. Y también tenemos el viernes con la maestra Paqui Carmona Luna, que se va a dar una desvelada desde España porque nos va a compartir el webinar de familia y escuela trabajando unidos en tiempos de COVID. Ella trabaja con la comunidad gitana de Andalucía y nos va a compartir también de las estrategias que ella está manejando con un grupo, como nosotros trabajamos aquí con los mayas, o sea, con la gente de la comunidad maya. Ella trabaja con la comunidad étnica y ella comenta de los gitanos que viven cerca de allá de Andalucía. Entonces ella también va a estar muy interesante también su webinar de cómo trabaja esta parte, escuela y familia. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes la presencia, como siempre. Maestro, que déjeme decirle que tenemos un alcance hoy de más de 600 personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, de diferentes partes de México y de Latinoamérica, y les agradecemos como siempre su presencia a todos que siempre nos acompañan, y que nos sigan acompañando el día de mañana, esta semana y la siguiente con más webinars. Pues síganse cuidando y nos estamos viendo. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro.